Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Janet Prado, profesora voluntaria en diferentes causas sociales y caminante recurrente en la peregrinación al Santuario de Lourdes. En esta charla, Janet nos comparte cómo empieza su camino en el voluntariado y cómo ha sido su experiencia alrededor del mundo. Si te has planteado el voluntariado, por un segundo es como no apagues esa chispa. Pienso que he sido testigo, ¿no? O sea, que realmente yo no he hecho nada más que abrir los ojos, que a lo mejor eso ya es mucho, ¿no? Yo voy a Lourdes y para mí es como una conversión constante, ¿no? Hay un lenguaje que va más allá de las lenguas, ¿no? O sea, hay algo que habla sin hablar muchas veces, ¿no? Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Janet, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre Hospitalidad Vizcaína y tu experiencia como voluntaria en diferentes partes del mundo. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote a partir de qué experiencia decides involucrarte en hacer voluntariado. Pues allá por los 16 años, em, conocíamos a otras personas más mayores que nosotras que iban a esto de Lourdes, ¿no? Que era un viaje de 3 días en peregrinación, eh, y bueno, pues tampoco sabíamos mucho más, sabíamos que íbamos enfermos, eh, es verdad que a veces a esa edad también como el grupo mueve, ¿no? Y entonces si de repente ves que van otras, pues tú también te sumas, ¿no? Y entonces un poco con esa inquietud y a la vez con, bueno, con ese de repente sentido de grupo con otros y ver que otros también lo hacían y demás, pues, caí en este viaje de peregrinación, con la hospitalidad. Ok, ok, pero fue, dijéramos, tu primera experiencia y te seguiste de ahí. O sea, fue tu Eso es, entrada y, ok, sí, sí, eso es, porque has sí. estado también en Calcuta y Etiopía, pero no sabía si era Sí, justamente también sí, con sí, sí, sí. hospitalidad. Sí, o sea, y es verdad que a veces también como, supongo que la cuestión del voluntariado muchas veces es que a determinadas edades, pues, bueno, uno está ahí como en una franja donde bueno, tampoco se termina de bueno, ahora supongo que existe más, ¿no? Pero yo es verdad que, en lo que conocía o tampoco se promocionaba tanto el voluntariado o tampoco y entonces es verdad que para mí fue el enganche y yo de hecho siempre digo que a mí el hecho de haber empezado, con esta peregrinación me ha hecho, como bucear, en el mundo del voluntariado de tal manera que es que yo de hecho digo, es que es el hilo conductor de mi vida, o sea, luego no lo he dejado. Ok. Tampoco he dejado Lourdes en ese sentido, pero eso sí que me ha permitido como que sea el trampolín de otras tantas experiencias, ¿no? Sí. Ya, ¿y qué es lo que te conecta? Porque dices, bueno, tengo 16 años y empiezo en la peregrinación. ¿Qué es lo que te conecta para quedarte durante tanto tiempo? Eh, pues supongo, encima siempre decimos, ¿no? O sea, es verdad que uno empieza, pues eso, 15, 16 años, eh, te mueve en cierto sentido, pues eso, el grupo, o sea, que de repente vayan otras 7 amigas y que encima estén ciertos chicos y entonces, ¿no? También ahí como que se mueve todo tipo de emociones, ¿no? O sea, además de ayudar o con la excusa de ayudar. Y, y es cierto que los años van pasando y las personas se van desenganchando, ¿no? Pues quiero decir, pues la propia vida, la propia circunstancia, la carrera, el trabajo, la familia, ¿no? Claro. Em, pero es verdad que a mí, no sé, o sea, a mí yo creo que el vínculo que he ido haciendo con las personas que hemos seguido yendo, o sea, digo, ya sean, ¿no? Ponemos categoría de enfermo, pero no, o sea, quiero decir, pues amigos que ya van siendo amigos o familia,
eso, que está constituida por esas personas que etiquetamos de enfermos y esas personas que van a ayudar, pero quiero decir que son etiquetas que de repente también como que se van difuminando, ¿no? Eh, entonces yo supongo que es eso, para mí es como oxígeno para el resto del año porque justamente es eh, como sentirme perteneciendo, ¿no? O sea, Claro. a ese grupo que ya no es un grupo, sino que es una familia. Entonces yo creo que es un poco lo que, y lo que me he encontrado ahí, ¿no? O sea, con los vínculos con las personas y luego, no sé, yo siempre digo, a mí el hecho de ir a Lourdes me pone como muy en verdad, o sea, me pone Okey. muy en perspectiva como de vida. Entonces es verdad que yo creo que me permite un poco luego caminar también sabiendo por dónde, ¿no? O cómo. Entonces yo creo que por eso digo que me sitúa mucho. Ya. Y, por ejemplo, ¿cómo es que te ha llevado a diferentes lugares? O sea, ¿cómo es esto de ir Sí. brincando, de ir llegando a otras culturas, con otra gente, con otros peregrinos? ¿Y cómo es ese, sistema? O sea, ¿qué es lo que pasa para ir de un lado a otro, ayudar Ujú. y que eso que te da, Sí. que te devuelve? Sí, o sea, yo es verdad que a veces digo, no sé si soy un poco nómada, ¿sabes? En ese sentido, ¿no? Porque es verdad que de Lourdes, luego ya te digo, o sea, a veces pienso y digo, pues eso, desde, sí, pues Etiopía, Calcuta, pero también Marruecos, Argentina, también Burkina. eh, mm, entonces, es verdad que Cuba, o sea, quiero decir, he tenido igual el privilegio de poder moverme y encima un poco que a veces digo, no sé si parece como un tipo como de turismo social, ¿no? Porque Okey. un mes que vas ahí, ves, pero yo a veces pienso que he sido testigo, ¿no? O sea, que realmente yo no he hecho nada más que abrir los ojos, que a lo mejor eso ya, ya es mucho, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ha sido un poco como, pues de repente iban surgiendo oportunidades de poder hacer un voluntariado aquí o allí. eh, yo me abría también un poco como a esa posibilidad de conocer otros mundos, eh, pero bueno, yo es verdad que al final también, por eso yo creo que Lourdes lo siento muy raíz. O sea, Okey. es como luego está un poco como ramificada, ¿no? O sea, es verdad que, pues, yo qué sé, en la India estuve 6 meses pero si no siempre han sido como bueno, es verdad que estaba en Irlanda y en Irlanda estuve, también ahí sí que he estado 3 años, ¿no? En una comunidad que se llama El Arca, viviendo con personas con discapacidad y demás. Ya. Esa Em, es, internacional, ¿no? sí, eso Ya, es. ya, ya, Sí, 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 sí sí, la conozco sí. ahí de México también. Ah, sí, eso es, sí, está en México también, sí, eso Súper. es. Sí, pero, es verdad que yo creo que un poco en ese sentido digo, pero siento mi raíz, esto que empecé a los 16 años, que es, bueno, pues esta peregrinación. Y yo creo que un poco también, yo digo, yo creo que también igual ha marcado, em, la dinámica de cómo he ido viviendo. O sea, yo me veo muy en peregrinación, ¿no? Un poco de Ya. etapa en etapa viendo, o sea, también buscando esa raíz, ¿no? Pero creo que tiene que ver el voluntario mucho con ese peregrinar en mi vida, así un poco más metafóricamente hablando, sí. Sí, claro. Y justo ahorita que dices de esta peregrinación, de este camino, de este andar, leía, ¿no? Que una de las cosas de ir al santuario y de hacer esta peregrinación es encontrarse con Dios, ¿no? Y yo quisiera saber qué es lo que encuentras tú a lo largo del camino y qué ves que se transforma en estas personas que después se convierten en Ujú, familia, como has dicho. ujú. Em, o sea, por un lado, ¿no? O sea, es muy explícito, ¿no? Que al ser una peregrinación encima al santuario de Lourdes, ¿no? Pues tiene que ver con la Virgen, tiene que ver con la experiencia de la fe, em, tiene que ver encima, ¿no? O sea, que al final yo creo que es un santuario y una peregrinación que está muy marcada por el acompañamiento de enfermos, ¿no? Em, entonces, un poco con todo eso, eh, pues ya digo, a través un poco como del tocar la enfermedad o la discapacidad, ¿no? O sea, es como que de repente en eso también,
o la fe de aquellos que sufren de una manera como muy potente, ¿no? Pues todo eso de repente para mí me resulta como una experiencia muy reveladora. O sea, ya digo, em, y no es que de repente, o sea, y no es que vea milagros de personas que se levantan de su silla de ruedas. O Claro, sea, de hecho, me parece no voy a decir lo de menos, ¿no? Pero a mí yo creo que es el poder de sentirse con otros y el poder yo muchas veces digo, eh, yo llevo a, no sé, digo, pues Toñi, ¿no? Antonia, que es, una enferma que hemos solido llorar hasta antes del COVID, ¿no? Yo le llevo a Toñi en silla de ruedas y yo le ayudo a ponerse sus botas, yo le ayudo a vestirse, le ayudo a peinarse, eh, mm, pero ¿quién ayuda a quién, no? O sea, que en cierto sentido yo le llevo, pero en cierto sentido ella me lleva, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también se da como una experiencia del otro, del claro. prójimo, o sea, es como cuando se dice, ¿no? Em, eh, si amas al otro, no amas a Dios y viceversa, o sea, hay como una experiencia muy profunda de Dios en el otro y viceversa, ¿no? Okey. Yo creo que un poco recogido así desde la fe, también un poco pues con esa referencia de la Virgen y esto, ¿no? Pero a mí el milagro por así decir, me parece que es, lo que se da ahí, Ya. entre, ¿no? El entre unos y otros, ¿no? Y qué decir, y yo todos los enfermos con los que hemos ido, eh, por lo general, o sea, quiero decir, todos han vuelto, pues eso, si van con su silla de ruedas, si van con su cojera o si van con su discapacidad intelectual, ¿no? Pero hay algo como muy poderoso, no sé. Ya, sí, que no precisamente cambia lo físico o la situación, pero sí por dentro, ¿no? Y creo que eso es lo que me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo es la historia? ¿Qué es en lo que se crea alrededor? ¿Por qué van los enfermos, no? Porque Ujú, justo es como ayudar a que la gente conozca qué es lo que pasa en una peregrinación, y después vamos regresando a los viajes y eso, ¿no? ujú, ujú. Em, o sea, pues supongo que, por un lado, bueno, hay personas que escuchan, ¿no? Sobre este viaje y igual, pues eso, ¿no? Pues por su fe, pues a lo mejor es algo que llama, ¿no? Ya digo, enfermos o no enfermos. Em, no sé, yo supongo que el primer llamamiento tiene que ver con algo, eh, de la fe que se vive, ¿no? Em, o igual, algunos que van en grupo, pues yo qué sé, de una residencia de ancianos que van en grupo y entonces se apuntan, bueno, pues un poco también por el plan, a lo mejor, vete a saber, pero quiero decir que es un plan, pues eso, ¿no? Uno se levanta a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, o sea, quiero decir, Ya. em, eso, pues acompañando a lo mejor también a otros, pues ves a lo mejor una madre con una hija, o sea, pues yo creo que a veces también desde esa fe que se vive, pues experiencias, pues a lo mejor donde uno necesita ir a pedir, ¿no? A, a beber, ¿no? Ahí con un poco la figura del agua ahí en Lourdes, ¿no? A beber un poco, ¿no? Pues eso, de su propia historia, pues yo qué sé, pues una mujer que se ha quedado viuda y a lo mejor se ve que, no lo sé, ¿no? O sea, que yo creo que encuentras eso, historias de fragilidad o historias de inquietud o no sé, simplemente querer vivir esto con otros, ¿no? Okey, okey. Sí, justo ahorita que dices de eso de las historias, eché un vistazo, ahí hay un documental, ¿no? El de Lourdes, Ah, sí. y que hablan de diferentes historias, diferentes viajes, y justo es la fe de la gente. ¿Cómo has mantenido la fe en esto que haces y qué prácticas recomendarías para no caer, ¿no? O seguir adelante, más que no caer, seguir adelante, seguir creyendo que hay otro camino, pues. O sea, cuando dices la fe en esto, ¿a qué te refieres? No, pues la fe en general. En O sea, general, eso que te hace moverte, eso que te hace ayudar al otro, o eso que en lo que crees, pues. eh, o sea, a mí, por ejemplo, pienso que
no lo sé, ¿no? O sea, a mí es como la es que no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, si estoy hablando de mi fe explícita y qué tiene que ver la peregrinación de Lourdes, por supuesto tiene que ver con Dios. Y hoy en día, ¿no? Muchas veces el poder vivirlo así un poco como más explícito tampoco es tan fácil. Y entonces de repente verse con un grupo y ya digo, y puede ser eh, hacer como una ayuda más explícita, ¿no? Y saberse con otros ayudando, pero puede ser, saberse con otros celebrando, saberse con otros, sí, rezando, o sea, el saberse con otros, ¿no? Y a mí yo Ya, creo que eso me ayuda a vivir de ese Dios, en lo que se me da, okey. y que los otros tienen mucho que ver. Yo siempre, eh, en Lourdes van un grupo de chicas, con discapacidad que viven en la misma residencia, pues eso, no sé, una media edad que puede ser, pues, de 40 50 años, pero, pues eso, ¿no? Pues por su discapacidad, intelectual, pues, yo qué sé, pueden estar en una franja, pues, de entre, yo qué sé, 10 a 16 años, ¿no? Y yo digo, cuando a mí, yo que soy, creyente, ¿no? Cristiana, eh, Jesús dice, sed como niños, ¿no? O sea, de repente el encontrarme con este grupo de mujeres que viven de una alegría tan pura, ¿no? Que son capaces de transmitir de qué manera, ¿no? Que es contagioso, que viven también la ternura de una manera como eh, sin tapadera, pues a mí de repente eso me reconvierte. Entonces digo, pues yo voy a Lourdes y para mí es como una conversión constante, ¿no? Claro. Y ya digo, sobre todo en un mundo donde eh, es un poco inhóspito, sobre todo para la fe. Ya. Entonces, supongo que es eso. Súper. Hace rato también decías, bueno, ¿cómo mantienen vivos estos vínculos? Y sé que hay diferentes actividades y viajes y otras peregrinaciones. ¿Cómo llevan a cabo eso y cómo ha sido para ti mantener vínculos con personas de todos los lugares en las que has estado? O sea, por ejemplo, con estos de la peregrinación, es verdad, pues eso, pues que en Navidad vamos ahí a pasar una tarde, eh, pero yo, por ejemplo, ahora estoy en Madrid, no estoy en Bilbao, entonces es verdad que al final la distancia pues hace que te pierdas un poco. Y a mí lo que me pasa siempre con las personas de Lourdes es que, no sé, yo supongo que es como con los buenos amigos, ¿no? O con los amigos que y al final digo, con los amigos que compartes profundo, realmente da igual el tiempo y la distancia, ¿no? Entonces, pueden pasar, de hecho, esto después del COVID, ¿no? Pues es verdad que hemos estado como 2 años sin ir. Hemos vuelto este año, pues realmente es como que ese espacio no existe, ¿no? Uno vuelve y vuelve a lo mismo, como si el tiempo no hubiese pasado, ¿no? Entonces, yo creo que el vínculo es tan fuerte, igual sostenido eso, pues porque yo digo, pues será sostenido por la Virgen, para eso es la peregrinación de Lourdes, ¿no? Que los vínculos se mantienen fuerte para mí, porque yo creo que lo que se comparte es tan especial, no sé, yo diría eso. Órale. Sí, ¿Y eso que se comparte, para quién es? O sea, ¿quién puede ir? ¿Cómo te puedes sumar? sí, para quien quiera, básicamente. Sí, o sea, ahí se supone que va quien quiere. O sea, es verdad que esto como todo, al final yo digo que una persona a lo mejor, pues dices, pues que encima no conoces a otros, pues siempre estás un poco como que no sabes si, ¿no? Entonces es verdad que si alguien conoce a alguien, pues como siempre es más fácil como ese vincularse, ¿no? Pero está abierto a todos, ¿no? Órale. Quien sea, ¿no? Cualquier condición, o sea, esa sería la cosa, sí. Ya, ¿y qué actividades hacen para poder ir a la peregrinación? O sea, ¿cómo funciona Hospitalidad Vizcaína en ese sentido? ¿Cómo reciben las ayudas o quiénes van, quiénes lo conforman? O sea, yo es verdad que, claro, te hablo realmente como voluntaria, ¿no? O sea, yo no estoy implicada o sea, como en la asociación, como tal.
Entonces, es verdad que tampoco sé muy bien cómo se organizan desde dentro. O sea, yo Okey. es más eso es. Entonces, tampoco lo sé. Okey, y en el lado, ahora sí, como voluntaria, ¿cómo se organiza la gente? ¿Cómo conectan? ¿Cómo hacen que suceda también? Porque justo son voluntarios, ¿no? Sí, o sea, yo un poco eso, como te digo, es verdad que como lo hemos vivido, yo en mi caso, como lo he vivido un poco, de boca a oreja, ¿no? O de boca a boca, o sea, como si fuese una especie como de tradición, ¿no? Que va llegando y entonces de repente, pues yo veía a mis primas más mayores que iban y entonces, em, es verdad que cuando va llegando, o sea, pues eso, ¿no? Pues yo sé que los octubres, voy yendo y Ya, entonces, s la preparación realmente, para mí como voluntaria es, el apuntarme para ir. Y es verdad que ahora ha cambiado, pero quiero decir, ha cambiado porque antes llevábamos uniforme, pues eso, con, ¿no? Una especie de toca, ahora se ha abierto, ¿no? En el sentido de que se puede ir, pues eso, con un pantalón, un no sé cuántos, okey. eh, pero quiero decir, parece un poco simple, pero mi preparación tiene que ver con el apuntarme, el decir que voy y pensar: "Ay, voy a sacar el uniforme del armario", ¿no? Okey. En ese sentido, pero ya te digo, como voluntaria, o sea, me apunto y está ahí el equipo de organización llevando a cabo y haciendo lo posible, ¿no? ¿Y es así como has ido conociendo los demás lugares? O sea, ¿te has apuntado en diferentes peregrinaciones o cómo es que llegas de un lado a otro? No, o sea, con, la hospitalidad, y las actividades que ha hecho la hospitalidad, ya digo, pues, yo qué sé, me acuerdo que hicieron un viaje a Fátima, lo que pasa que es verdad que era un viaje más reducido, pues en otras fechas, o sea, como el gran evento del año es lo que pasa en octubre, ¿no? Okey, Eh, y luego, por así decir, pues eso, desde la formación que pueda haber o pues eso, la tarde que se pasa con las chicas de la residencia de Menagaray o la cena o la merienda, o sea, todo eso, em, pues eso, desde Lourdes. Eh, Luego, lo que yo he hecho fuera de la hospitalidad tiene que ver con, pues eso, con voluntariados, eh, pues eso, desde que se han hecho con las misioneras de la caridad, por ejemplo, de Madre Teresa, o pues estuve trabajando con una ONG que se llama Amigos de Silva, que ahora se llama de otra manera. Eh, Quiero decir, no directamente vinculado, o sea, para mí ha sido un trampolín hacia otras actividades y otras organizaciones, por así decir. ya. Y, por ejemplo, en todos estos cambios de cultura, ¿no? Porque sí es bien diferente de un lugar a otro, ¿qué es lo que sí se mantiene, dijéramos, en el Ujú, ambiente, en la gente? ¿Qué es lo que ves que prevalece? ujú. Em, no sé, yo es verdad que siempre he pensado, o sea, mi hilo conductor tiene que ver con el voluntariado y me siento enganchada por alguna razón. Y entonces a veces digo, pues, ya sea, pues eso, con personas sin hogar, o ya sea con personas con discapacidad, o ya sea con, no sé, los intocables Dalits en la India, ¿no? Digo, ¿qué es lo que encuentro, ¿no? Ajá, Independientemente de la cultura. Em, O sea, supongo que es el típico estereotipo del voluntariado, pero yo creo que eh, me encuentro a mí misma, como en esta paradoja, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser que yendo y creyéndome que voy a dar, algo a otros, me encuentro encontrándome? O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? claro. Sí, eso, porque al final, de hecho, digo, yo creo que lo pequeño que haya podido dar, que sinceramente creo que tiene que ver con el tiempo, em, pues de repente te vuelve como una especie de boomerang desproporcionado, ¿no? Hacia Ya. ti. O sea, yo creo que tiene que ver con lo que soy. Eh,
en ese recibir, ¿no? En el Sí. encuentro con el otro, Y sí. justo decías eso hace ratito, ¿no? O sea, uno piensa que está dando o siendo voluntario acá y estás Ujú. recibiendo más cosas. En eso, ¿cuáles serían como 3 regalos que tú sientes que has recibido de estas experiencias? Eh, 3 regalos. Yo es que soy muy mala, ya te digo, como sistematizando y así, poniendo orden en mi vida, soy muy mala. Entonces, a ver si por lo menos consigo un regalo, decírtelo. Em, pues, a ver, es que para mí, como tiene que ver con el encuentro con el otro, y es verdad que curiosamente sí que tiene que ver con, ese otro que la sociedad muchas veces descarta, o la sociedad, encajona como lo frágil, ¿no? Okey, O lo pobre. Pues, para mí tiene que ver con haber descubierto la riqueza en eso frágil, ¿no? O sea, eh, ¿por qué de repente, ya te digo, o sea, por qué, a alguien que tachamos, quiero decir, porque discapacitado, ¿no? O sea, como alguien o no, alguien, menos capaz, ¿no? De repente me ha hecho, eh, toparme con una alegría de vivir, con una verdad, ¿no?, de ser, con una libertad, ¿no?, ya, de que no importe cómo ni qué decir, sino entonces digo, claro, es que lo que yo recibo de ese encuentro es que, o sea, no lo hubiese recibido de ninguna otra manera, ¿no? okey. Entonces yo creo que me ha hecho vivir estos encuentros, ya digo, que han podido ser, pues, más o menos breves, ¿no? Porque cuando he ido un mes a, pues yo qué sé, a Etiopía, pues bueno, entre que tampoco hablas el idioma y demás, o sea, yo creo que también te encuentras ese regalo, ¿no? Como hay un lenguaje que va más allá de las lenguas, ¿no? O sea, hay algo que habla sin hablar muchas veces, ¿no? Eh, entonces, y yo creo que otro de los regalos, o sea, yo creo que ese sería el encuentro con lo pobre, entre comillas, eh, como lo universal de ese hablar sin hablar, ¿no? Em, y luego, iba a decir el tercero, fíjate que lo tenía, y ahora se me ha ido. Digo: "Ay, iba a cumplir y ahora no voy a cumplir". Entonces me da una rabia, pero, ay, igual me vuelve. Ay, no sé, se me ha ido. Sí, ahorita regresará, Vale, seguramente, sí, a sí, ver, ¿no? Si no, igual sí. Ahora voy a estar dándole vueltas para saber cuál era. Digo, pues nada. Bueno, no. Y, por ejemplo, en estas diferentes actividades de voluntariado, ¿qué hacías, no? O cómo fue sumarte, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es el día a día, vaya? Porque supongo que son bien diferentes en cada una, ¿no? sí, sí, o sea, pues eso, como tú dices, bien distintas, ¿no? Pues, por ejemplo, sí que igual, con las misioneras de la Caridad de Madre Teresa, pues como ellas tienen una organización más o menos, similar, pues, ya sea en Etiopía o ya sea en Marruecos o ya sea en Portugal, que he estado, pues, de repente te encuentras que hay un patrón más o menos igual, aunque el entorno sea bien distinto, ¿no? Pues de levantarse, de poder rezar con ellas, de desayunar, de tener un horario de trabajo, pues me da igual, pues en Portugal con niños del barrio o en Marruecos con mujeres, madres solteras, ¿no? Pero siempre como una especie de misma organización y horario. O, por ejemplo, estar con esta ONG Amigos de Silva y de repente que cambie eso, pues que vives en tu casa con otros, voluntarios, y hay un hospital que entonces o sea, entonces de repente cambia un poco la dinámica, ¿no? Entonces ya digo, yo creo que dependiendo, para mí ha sido como variando la organización más que el país, Ya. ha variado, el cómo organizar ese voluntariado, ¿no? Y en esto ahorita que dices de que varía en la organización y que depende de organización en organización, ¿qué crees
que deberían mejorar incluso para verse más, para que la gente conecte más con sus causas? Em, ¿qué has visto que digas: "Ah, esto está excelente en las organizaciones y esto podría mejorar", al menos en la experiencia que has tenido? Eh, a ver, es que claro, que podrían mejorar, pues es que yo al final digo, pues, si voy a pues con las misioneras de la caridad, pues digo, pues, yo voy a ir a recibir y a vivir un poco de lo que viven, o sea, no me surge ningún sentido crítico, ¿no? Ni siquiera, o Ya, sea, de hecho, como que me desborda su labor, ¿no? Y cómo la viven. Entonces, es verdad y quiero decir, y que si vamos con nuestro ojo, occidental, puedo decir: "Ay, y si tuviesen lavadoras y podrían hacer esto, y si ya, tuviesen", ¿no? Entonces, quiero decir, el ojo crítico siempre puede ir en ese sentido. Em, ¿No? Y en otras organizaciones que he estado, pues también seguramente habría cuestiones mejorables, ¿no? De organización y demás, ¿no? En la propia organización de Lourdes, pues también, pues claro que sí, pero y es verdad que ahí también tenemos canales fáciles, ¿no? Porque como te digo, como estamos en familia y llevamos tanto, pues, quiero decir, o sea, uno puede ir al presidente y decir: "Oye, pues, esto a lo mejor podría ser de otra manera", ¿no? ya. No sé si te refieres a eso, pero entonces por eso te digo, claro, luego al final, como he tenido experiencias así, pues eso, de un mes o no sé cuántos, pues al final vas y luego yo creo que el tiempo al final siempre acaba dejando, lo que te quedas de bueno, ¿no? Entonces es verdad que en ese tiempo, pues tampoco podría decirte sí. Claro, o sea, más que nada estás viviendo la experiencia, ¿no? Sin estar viendo, qué falta, ¿no? Sino que es Sí, qué es sí. lo Sí, que está sobre todo a posteriori. O sea, claro, seguramente, ya te digo, ¿no? Pues imagínate, lo último que he hecho, estando ahí en el Arca, pues, sí me es una experiencia como muy inmersiva, porque tú vives, o sea, los voluntarios que he hecho, tú tienes tu esto de trabajo, que puede ser, pues, con distintos grupos vulnerables, y luego tú vuelves a tu espacio individual, ¿no? Y personal, o sea, y tienes ese corte. En el Arca, no, mi hogar es mi lugar de, no sé, de trabajo a la vez, ¿no? O sea, yo vivo con personas con discapacidad como si fuésemos compañeros de casa. Entonces, ahí es verdad, por esa intensidad, y encima yo la viví en el COVID, pues yo me acuerdo que ahí surgió, pues eso, mucho, no, pues esto podría hacerse mejor y esto, pero ahora, estando desde aquí, y allí mismo también, ¿no? O sea, digo, pues es que solo me puedo quedar con lo que me ha dejado de bueno, ¿no? claro, Aunque en un momento sí que lo viví de una manera crítica, por lo que fuese, ciertas cosas. Ah, ya sé lo que iba a decir del tercer regalo. súper. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que el hecho de haber tenido estas distintas experiencias más o menos cortas, siempre me ha dejado la pregunta y la inquietud. Yo creo que por eso he seguido siempre, o sea, la pregunta que tiene que ver con el mundo y tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Ese, ¿qué puedo dar? O sea, ¿qué puedo dar? O sea, ¿qué puedo dar de más? Ya, Eh, y, y sé que nunca va a ser suficiente, ¿no? Pero es como, y yo creo que el todavía irte como eh, cargando en el buen sentido, por eso digo, en este como metáfora de la peregrinación y el camino, cargarte de experiencias en esa mochila, ¿no? Yo creo que todavía va avivando más esa pregunta, ¿no? Porque o sea, y después de todo lo que he visto, de a los que he conocido, ¿no? ¿Cómo puedo entregarme más o comprometerme más? Eh, o sea, no quiero sonar así como, ¿cómo hacer el mundo mejor? ¿No? O sea, pues que suena así como ya, de eslogan barato, pero de verdad que yo creo que es así en tu radar de acción, ¿no? Pero yo creo que la pregunta, o sea, el meterte en esas experiencias, yo creo que te abre todavía más la insatisfacción, en el buen sentido, o el órale. inconformismo. O sea, no es como, ya he cumplido. No, no, al revés. Justamente porque te has metido ahí, la brecha se te sigue abriendo más. Entonces, por eso yo creo que está el enganche ese, es como ya no puedes salir de ahí.
Claro, y era Era lo que decías del buceo, ¿no? O sea, al sí, final tú puedes seguir yendo profundo, profundo, profundo y encontrando cada vez más mundos, más formas, ¿no? eso Creo que es. creo que por ahí está el símil de la Sí, experiencia. sí. Yo creo, fíjate, ¿no? Porque es verdad que digo, bueno, pues yo no estoy trabajando después de todo esto, uno puede decir, vale, y muy bien, ¿con esto qué? Para la galería de fotos, ¿no? Y de experiencias y el CV, ¿no? Que yo sé que no lo he vivido así, pero muchas veces dices, o sea, esto es una especie como de recolección de experiencias de voluntariado, ¿para qué, no? Y Justo. yo es verdad que luego yo creo que las cosas encajan, ¿no? Porque muchas veces he dicho: "Jo, podría haber tenido la oportunidad de profesionalmente haberme dedicado a algo social, más explícitamente hablando", que Ya, sí que estuve ahí colaborando con una ONG durante Amigos de Silva, 1 año y medio y demás, em, eh, que ahora se llama Ayuda, Desarrollo y Sostenibilidad, o sea, cambia el nombre. Pero bueno, y yo pienso, ¿no? Y luego todo encaja, porque yo soy profesora, ¿no? De secundaria y bachillerato. Y no sé de qué manera, pero sé que todo lo que he visto y lo que he vivido, eh, a mí me hace tener una responsabilidad de tener que transmitirlo de alguna manera. Tampoco sé muy bien cómo, ¿no? Pero digo, mira, mi compromiso sé que está ahí, o sea, que no puede caer en saco roto, ¿no? Entonces, yo así por lo menos me quedo más tranquila, ¿no? Digo, no, esto no puede quedar en saco roto, o sea, tiene una salida, ¿no? claro. Y ahorita que dices, bueno, ¿cómo tu profesión la combinas en el voluntariado? ¿Qué te da el voluntariado hacia tu profesión y viceversa? Sí, o sea, yo es verdad que por eso te digo, es que encima yo sigo una especie como de búsqueda, ¿no? Y es verdad que yo estaba trabajando en la enseñanza, porque creía o sea, de hecho dejé, perdón, voy a ir un poco hacia atrás, pero dejé esta colaboración con la ONG para meterme en la enseñanza, porque es verdad que decía, mm, no, hay algo que no encaja. Y es verdad que en la enseñanza encajaba, ¿no? Encajaba lo que yo creo que tenía, incluso lo que yo había vivido, que tenía que ver también con el voluntariado y la acción social, con los adolescentes. Había ahí algo que tampoco Ya, sabía muy bien cómo verbalizarlo. Y es verdad que por un tiempo, o sea, vamos, hace unos años dejé la enseñanza para irme a Irlanda a esto del Arca, para vivir con personas con discapacidad. O sea, había ahí una especie todavía como de decir, pues sí, la enseñanza sí, pero tengo una necesidad de vivir una experiencia que me comprometa explícitamente pues eso, con los demás, en este caso las personas con discapacidad. Y ahora he vuelto a la enseñanza. O sea, por eso te digo que eh, por un lado, creo que la enseñanza tiene algo que ver con ese transmitir y poder comunicar lo que he vivido, pero es verdad que cada vez, he hecho ahí voy haciendo cortes, ¿no? Que digo, sí, que yo creo que también, no sé, a lo mejor tiene que ver con una necesidad como muy vital de repente tener periodos en los que quiero meterme en experiencias así más, eh, pues eso, más explícitas de voluntariado. Sí, pero veo que hay una relación fundamental entre el enseñar, ¿no? Y el poder yo por eso digo, yo he ido y he visto, pues okey. ahora yo vengo y yo enseño, ¿no? O en Sí, la puedes medida mostrar, ¿no? sí, en mi pequeña medida, ¿no? Pero o de alguna manera, no sé, ¿no? Ya. O fomentar también el voluntariado, pues eso, ¿no? Pues desde lo que yo hago, ¿no? Que al final también es eso, o sea, puede ser a través de contenidos, ¿no? Y luego también explícitamente, pues promocionando el voluntariado. Es decir, pues vamos a ir a una residencia de ancianos, ¿no? Entonces, por eso sí que me parece que es pues una buena manera de canalizar al final todo. Sí, Sí. porque también decías, ¿no? Con los adolescentes y tú empezaste justo en Claro, también en eso esa es. edad, ¿no? Sí, es que yo creo que es una edad donde se despiertan muchas preguntas. Claro. O sea, es por un lado se despiertan muchas preguntas y luego, em,
no sé, yo me encuentro hoy en día, ¿no? Que luego también, eh, uno a veces es muy borrego, ¿no? Y está un poco así, yo a veces digo, está con una máscara un poco de no digo insensibilizado, ¿no? Pero hay una máscara ahí, un poquito como una especie de armadura. Y entonces yo creo que el voluntariado, desenmascara mucho, y yo creo Ya, que ayuda mucho a, no sé, como, no sé si la palabra es integrarse o de repente descubrir una como una manera de ser que no es ahí el estar ahí contra el mundo, sino con el mundo. Entonces, es como de repente yo creo que se canaliza ciertas rebeldías o no sé, yo creo muy bonito. qué Sí, buena onda. Y sí. ahorita regresando un poco a lo que dices, ¿no? Muchas veces es, me tomo la foto aquí y me tomo la Mm, foto allá. Pero también es cierto que cuando te la pasas realmente bien, que es lo que dicen, mm. no hay fotos, pero sí qué imágenes se te han quedado grabadas a ti de ti misma, pues, ¿no? Viendo lo que haces a lo largo de este caminar. Bueno, pues, mm, a ver, es que eso es lo que me pasa, que tengo una memoria bastante pez. O sea, quiero decir, ¿no? Y dices, veo todo esto, lo puedo contar más o menos, pero luego digo, pero concretamente un momento, o sea, eh, no sé, experiencias como bien fuertes, pues desde, me acuerdo en Calcuta, ¿no? Íbamos a recoger a personas, en la estación de tren, ahí Jaura, ¿no? Porque normalmente, pues, muchas personas eran abandonadas en trenes en el otro lado del país, y entonces los dejaban en autobús en trenes, y entonces por eso la estación de trenes era como un avispero de personas abandonadas. Entonces íbamos a ir a recogerlas para llevarlas a centros de la Madre Teresa, ¿no? Entonces me acuerdo una vez que recogimos a este hombre que estaba ahí tirado entre basura y demás, y es verdad que nadie se paraba, ¿no? De hecho, las personas que andaban por ahí se empezaron a parar porque los blancos se pararon, pero yo no estoy aquí hablando de los blancos salvadores, pues digo, yo soy indiferente aquí de otra manera, ¿no? O tengo mis indiferencias de otra manera y me acostumbro a muchas cosas y paso como pasaban ellos, ¿no? En otras realidades, ¿no? O sea, no estoy juzgando, pero es verdad que fue muy llamativo recogerle, eh, o sea, recogerle, pues, como si fuese un pedazo de basura, ¿no? Eh, y llevarle ahí al centro de la Madre Teresa en el taxi, y mientras iba pasando el corredor del taxímetro, eh, pues ese hombre iba ahí, pues yo digo, ¿no? Respirando como un pececillo, y ahí falleció, ¿no? Entonces, pues, experiencias de encontrarte con la indiferencia y la muerte, ¿no? Por eso digo, yo he sido testigo, ¿no? Más que nada, más que otra cosa. Ya. Hasta experiencias de, no pienso en esta experiencia del Arca, ¿no? Aquí en Madrid también he estado en el Arca, que empezaron, pues encontrarme con las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Siempre cuento de IFA, que era una chica de 44 años, síndrome de Down. Entonces me acuerdo que a mí eso me pareció muy liberador. Me acuerdo que estamos ahí discutiendo, estaba diciendo, pues yo qué sé, que se pusiese pijama, y entonces me dijo, yo hago lo que quiero, tengo 44 años, soy un adolescente. Y entonces pensé, esto es maravilloso. Digo, o sea, esta persona me está diciendo que es lo que quiere, que no hay etiqueta, que ella tiene 44 palazos, pero es un adolescente. Y digo, y de repente te enseña una nueva manera de vivir, ¿no? O sea, quiero decir, sí, o de presentarte a la vida. Claro. Entonces, quiero decir, pues de cosas fuertes que tienen que ver con el dolor de la muerte, a cosas que tienen que ver con la alegría de ser, del bailar, del celebrar. Entonces, yo creo que es una especie como de rango muy completo de lo que es el ser humano. Entonces, yo creo que es sobre todo tengo pues, imágenes pues, de la humanidad, así hablando más. Sí, claro, porque justo son esos contrastes que estás mostrando, pues es la vida, ¿no? Ujú, Y al final, en ese recorrer, en ese paso a paso, pues te vas a encontrar un poco de todo y pues sí, la neta que tienes razón, ¿no? O sea, es muy amplio, ¿no? El mundo y hay de todo y tanto alegrías como estas cosas, ¿no? Y seguro que en ese peregrinar, pues ha habido mucho.
¿no? Ujú. En el camino. Sí, sí, súper. Bueno, Janet, pues antes de ir como pasando, ¿no? A la parte final del programa y esto, a mí me gustaría saber qué consejo le darías a tu Janet del pasado y cuál a tu Janet del futuro. Madre mía, pues digo madre mía porque ¿sabes lo que me pasa? Eh, es que, vamos, yo digo, si es que consejos para mí no tengo porque es que ando un poco eh, en ubicación permanente. Entonces es verdad que digo, ¿desde dónde hablo y qué digo, no? Pues no lo sé. Es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que es verdad que, buah, que no lo sé. Pues es que no lo sé, no sé. Es verdad que digo, debería ser capaz ya de, ¿no? Como decía este Steve Jobs, de unir mis puntos hacia atrás, mirando hacia atrás, ¿no? Y ser capaz de ver cómo ha sido mi vida hasta ahora y qué podría decir sobre esa vida que he tenido, o qué podría aconsejar a esa que ha ido caminando hasta aquí, ¿no? Em, no sé, o sea, yo sí que diría, ¿no? Que confíe, eh, en que el camino es camino. Porque es verdad que Guau, muchas veces yo creo que me he sentido en un punto donde digo, pero a ver, o sea, estoy dando tumbos de un lado para otro, pero esto tiene algún sentido, o sea, o esto estoy un poco por, no sé, ¿no? Eso, lo mismo que decíamos, de ir de un país a otro, tener esta experiencia y luego otra, o estudiar una cosa y luego meterme a otra, o sea, ¿no? Un poco en este sentido de lo que decía, de nomadismo, ¿no? eh, vagabunda o vagabundeo, ¿no? Pero luego yo, mira, un poco yendo, por eso digo que al final esto que hablamos de la peregrinación, pues tiene un sentido. O sea, claro. el ir andando tiene sentido. O sea, tiene una meta, ¿no? Porque es verdad que sí que me he encontrado un poco en esa especie como de no ir encajando lo que he ido viviendo. Entonces yo creo que sería un poco confiar en que eso le diría a la de atrás. Y a la de adelante, es que la de adelante sí que no, sí que ni le pongo cara, o sea, vamos, es que no la hallo. O sea, qué decir, porque es verdad que como voy ahí un poco sin el horizonte, entonces digo, Pero igual puede aplicar para las 2, ¿no? Esto que dices sería lo del mismo, sí, camino, el camino supongo es que camino, sería ¿no? sí, supongo que sí. Claro, la Está del buenísimo. futuro, claro, supongo que sería eso. La del futuro me lo tendría que decir a mí, que supongo que es lo mismo que estoy haciendo yo, ¿no? O sea, sería el mismo, eh, sí. Yo creo que la del futuro me diría eso, me diría esto, sí, claro que Genial, sí, eso sería. qué buena onda. Me estoy liando yo misma, la del futuro, el pasado, pero el presente cuando ya ha pasado, entonces ya pasa bueno, me estoy liando, en fin, perdón, sí, sí, No, pero no, sí, sí, eso sería. pero justo es muy lindo esto que dices, porque tiene todo el sentido de por qué has ido caminando. El camino es camino y eso es bien bonito porque muchas veces está pensando uno hacia dónde, ¿no? Ujú. Y en la meta, pero el camino es camino y ese camino está muy Sí, y interesante. luego tiene que ver, fíjate, eh, con el dejarse llevar, ¿no? O el dejarse guiar, eso por un lado, y el cómo uno va acompañado, ¿no? Esta es la típica historieta de ¿qué es más importante, ¿no? El destino o el camino, ¿no? Y dice, no, la compañía, ¿no? Pues también tiene un poco que ver con eso. Y Lourdes, de hecho, tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Esos otros que se han ido como sí, quedando como rastro en mi propio camino, ¿no? Como acompañantes también. Genial. Sí. Janet, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer algo social y todavía no lo ha hecho? ¿Qué le diría? Que se lance, ¿no? O sea, porque yo creo que hay muchas veces a uno le pasa por la cabeza o le gustaría hacer, uno al final lo pospone porque no encuentra, porque a lo mejor ha escrito pues a la organización que vio y tampoco le han contestado, o ve que es yo diría que siga esa especie como de inquietud primera, de impulso primero. O sea, yo creo que es muy importante, o sea,
si te has planteado el voluntariado, por un segundo es como no apagues esa chispa, por mucha dificultad que a veces pasa, ¿no? No, es que quería y me han dicho que no, y que tengo que entregar estos papeles, o sea, o he tenido una experiencia de voluntariado, pero no fue positiva, por lo que sea, pues yo diría, pues busca, o sea, busca, eh, no dejes que el impulso ese se apague, porque me parece que lo que uno descubre en esto del voluntariado, me parece que merece la pena. O sea, merece la pena, ya digo. Y si hay una especie como de eso, de chispa, pues, hay que avivarla todavía más, ¿no? Porque yo creo que al final lo que hace la vida es ir apagándola porque uno se complica, porque ha empezado a trabajar, porque no sé cuánto, porque no tengo tiempo, porque tengo otras prioridades, ¿no? Y está bien, pero claro, es que la chispa también se sofoca, ¿no? Entonces yo diría, pues nada, avivar la chispa, así que lanzarse. Genial. Si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? Buah, pues esto ya sí que esta ya sí que me dejas porque si tuviese que elegir algo concreto, o sea, y es verdad, ¿no? Yo he visto distintas iniciativas, pues desde, pues eso, la educación o pozos de agua o la salud, ¿no? O sea, quiero decir, y entonces te diría, pues es que no lo sé. Y de hecho, siempre me he dicho, me encantaría tener una especie como de intuición sobre algo, para emprender algo, para montar algo, ¿no? Que ayudase al mundo. Y a veces he pensado, pues es que nunca se me ha dado eso como de manera así como más explícita, ¿no? Em, o sea, yo es verdad que esta última experiencia que ha tenido que ver con las personas con discapacidad, o sea, el de repente crear una comunidad o que haya un lugar donde las personas con discapacidad son las que se convierten en lámpara del mundo, pues para mí eso ha sido revelador también, ¿no? Porque no es que vamos nosotros a ayudarles, no, es que ellos son los que van iluminando a los demás. La cosa es darles ese espacio también de Claro. autonomía, ¿no? De autonomía, pero también comunidad, de visibilidad, de normalización también, ¿no? Empoderamiento, se dice. Eh, pero, ¿sabes? O sea, ahí porque he estado lo último con personas con discapacidad. Veo, por ejemplo, a los mayores, que es un poco lo que he visto últimamente, y digo, "Jo, pues, lo que tendría que haber es proyectos intergeneracionales, ¿no? Donde van los chavales jóvenes que están todo el día en sus pantallas y se dediquen a escuchar historias, ¿no? Y a generar relaciones con personas mayores que están solas, ¿no? Em, de hecho, por ejemplo, pienso, ¿no? Digo, vale, pues ahora por ponerte el proyecto este, digo, vale, pues a lo mejor crearía, y yo creo que ahora hay iniciativas que van un poco en esta línea, ¿no? Algo que tuviese que ver con esa, con ese lugar sin etiquetas y categorías, ¿no? Porque muchos de los proyectos sociales en los que he estado, pues han ido como, pues sí, discapacidad, eh, mujeres vulnerables, Ya. sin techo. Y entonces yo digo, "Jo, sería maravilloso generar un proyecto donde personas sin ese tipo de categorización, a ver, que yo entiendo, ¿no? O sea, quiero decir, para canalizar la ayuda a la organización, yo entiendo que se tenga que categorizar, pero muchas veces digo, eso quita, o sea, porque una persona mayor va a tener que estar con otras personas mayores todo su día. Sí, No, totalmente. o sea, ¿por qué no vienen a chavales adolescentes que pueden traer vida y pueden escuchar y a la vez pueden generar, me da igual, o sea, grabaciones de cortometrajes, es que me da igual, lo que sea, ¿no? O pueden hacer de los ancianos nuevos youtubers e influencers a través, o sea, ¿por qué no se da esa especie de por qué, por ejemplo, no se acerca, a ver, a lo mejor estoy diciendo burradas, pero y esto yo me acuerdo que planteó una persona que yo conocí, personas que están en prisión puedan tener visitas de personas con discapacidad, porque es verdad que las personas con discapacidad tienen la capacidad de ver sin etiquetas, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, conozco a
un chico que se llama Alex y entonces tiene la capacidad de decirte, hola, qué guapo estás. Y da igual, no te pregunta de dónde vienes, a dónde vas, por qué has hecho esto. No, y entonces digo, me acuerdo que este que propuso esto decía que las personas así más endurecidas por la vida, eh, eh, pues son tocadas de una manera, ¿no? Que descubren una ternura, ¿no? A través de las personas con discapacidad, pues que no la van a descubrir en la vida que tienen, ¿no? Pues en este caso de sistema penitenciario. Bueno, o sea, ya se estoy diciendo así cosas un poco como que decir, luego, no, pero ¿cómo diría la seguridad? No sé cuántos, o sea, los problemas los pongo aparte, pero yo creo que haría un proyecto que tuviese que ver con esta especie de encuentro, ¿no? Genial. De encuentro entre personas, sin, Súper, sin etiquetas, ¿no? Esto, excelente. sí. Janet, libro, película, documental que nos recomiendes. Ahí, vale, vale. Eh, a ver, no por nada, digo, porque es verdad que una película que a mí siempre me ha removido mucho, o sea, digo, un poco porque tiene que ver con el tema social, a mí me encanta el cine y demás. Entonces es lo típico que dices, venga, elige una, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues, pero un poco hablando de lo que hemos estado hablando y un poco para recoger todas las ideas que va desde la acción social, la ayuda, que va hasta pues, a la fe también. A mí la misión siempre me ha removido mucho. eh, Como unos tipos, digo, más allá de la problemática esta, ¿no? No sé, ¿no? El colonialismo y todo esto, ¿no? Pero como unos tipos, o sea, digo, colonialismo en este sentido que algunas personas ven, ¿no? Porque alguien o algunos de Occidente tuvieron que imponer una forma de vivir, ¿no? A otros, ¿no? En el otro lado del océano. Pero es verdad que la misión, eh, bueno, pues por toda la historia del perdón, ¿no? Ok, Por, por ese vivir integrándose, ¿no? Con el otro, con el distinto, con aquellos que otros ven como bestias, ¿no? Y de repente ahí hay como un encuentro de humanidad, ¿no? Cómo ¿no? Hay una imagen como muy poderosa, ¿no? Como acercarme al otro que está a la defensiva, ¿no? Porque se siente atacado a través de la sensibilidad y la música, ¿no? A través de la flauta, ¿no? Bueno, ahí hay como muchas cosas que yo creo que tienen que ver con esto que hemos hablado. Entonces, un poco por decir una película que tiene que ver con y que recoge un poco todo esto que estamos hablando, ¿no? A mí genial. siempre me ha inquietado mucho, sí, sí, Es película, ¿no? Entonces, La Misión. sí, La misión, eso es, Genial, sí, sí, muy eso bien. es. Janet, pues para pasar a la última pregunta del programa, antes de eso, agradecerte tu tiempo, que hayas querido platicar conmigo, que nos hayas platicado cuál ha sido tu camino y que nos hayas contado un poquito de esa experiencia, de todo lo que haces y muchas gracias nuevamente. Y para cerrar el programa, me gustaría preguntar cuál es una frase que te inspira. Bueno, pues es la típica de la Madre Teresa, ¿no? Pero dice que lo que hacemos, no sé si es así, tal cual, ¿no? Pero la idea viene a ser algo así. Parece que lo que hacemos es una gota en el océano, pero sin esa gota el océano no sería océano, ¿no? Entonces, supongo que es eso. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistats. Muchas gracias por escucharnos. Si tienes ganas de hacer la peregrinación al santuario de Lourdes, recuerda visitar hospitalidadvizcaína.org. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistats. Hasta pronto.